Bienvenidos a su aula de formación política. Gusto de saludarles en donde se encuentren a la hora que se encuentren. Es un verdadero gusto compartir con ustedes nuevamente otro de los temas que en esta unidad tiene que ver con nuestra constitución política. En esta oportunidad, pues platicaremos de un detalle muy importante. Está contenido en el capítulo 4 de nuestra Constitución, a partir del artículo 138, limitación de los derechos constitucionales. Empiezo conversando y platicando durante toda esta unidad en donde hemos estado conversando sobre la Constitución de la República. Frecuentemente se ha reiterado de la importancia de la Constitución, de lo intocable que constituye prácticamente el contenido de la Constitución de un país. Y cuando se dice intocable, quiere decir de que existe una primacía de la ley, en este caso la ley constitucional, la norma constitucional, en buena medida se constituye en la máxima normativa que rige dentro de un país. Hemos platicado en más de una ocasión al respecto, compartiendo que, por ejemplo, toda ley de inferior jerarquía a la Constitución que contravenga a esta, pues es nula ipso iure, es el término que se utiliza en el mundo jurídico, es decir, es nula automáticamente porque en ningún momento una ley de jerarquía inferior puede contravenir, en este caso, la máxima jerarquía que es la Constitución de la República. Se ha hablado en más de una ocasión también de que incluso existe dentro de la normativa establecida en el texto constitucional que existe una entidad, un órgano denominado Corte de Constitucionalidad, que es un órgano al que se puede acudir cuando un ciudadano o una institución se sienta agredida, se sienta que un contenido constitucional ha sido trastocado, ha sido interpretado anómalamente, y entonces en este caso este máximo tribunal es el que opinará si hay inconstitucionalidad en un acto o en alguna decisión administrativa o en algún acto de la vida ciudadana. Determinará la Corte de Constitucionalidad el hecho de declarar con lugar o sin lugar un recurso planteado en cosas de constitucionalidad. Es decir, que existe un órgano que estará velando porque la Constitución sea cumplida al pie de la letra. Entonces, cuando hemos conversado en estos términos, no cabe duda que nos traslada una idea de lo importante que es el respeto a la norma constitucional. Ese es el que se le denomina el respeto al Estado de Derecho, que empieza respetando lo que dice la Constitución y no interpretándolo al interés o al particular juicio de una u otra persona o una u otra institución. Y entonces la defensa del orden constitucional se ha convertido en largas batallas, largas luchas que en buena medida poco a poco le han ido dando forma a esta joven democracia que muchos pensamos que no avanza mucho, que de joven hemos pasado ya varias décadas y no termina de madurar, no termina de llegar a su mayoría de edad y ya estar plena.
Sin embargo, pues esto vale el comentario porque ha sido una historia de lucha ciudadana, de manifestación ciudadana, en el sentido que en diferentes momentos de la historia de este país se ha acudido a la protesta, a la manifestación, a los tribunales, con la finalidad de defender el orden constitucional. Entonces, cuando se ha hablado tanto del respeto al orden constitucional, se ha querido transmitir también la idea de que no es antojadizo el tema de respetar o no las normas constitucionales. Sin embargo, hoy traigo el tema de que hoy vamos a conversar, vamos a compartir que hay momentos y situaciones muy particulares en donde algunos artículos que son garantías constitucionales pueden ser suspendidos en un país. Y entonces es allí donde, bueno, ¿cómo así que pueden ser suspendidos? Sí, incluso el mismo texto constitucional, que ya lo vamos a leer, establece claramente qué garantías constitucionales pueden ser suspendidas en casos especiales en la vida económica, política de un país. No cabe duda de que son derechos muy especiales que vamos a recordar acá las primeras sesiones que tuvimos cuando estuvimos conversando de las garantías, los derechos individuales, porque son esos derechos individuales los que en algunos momentos de la vida de un país pueden ser suspendidos. Pueden ser suspendidos siguiendo, por supuesto, un protocolo, siguiendo un procedimiento que está establecido en los textos que hoy vamos a compartir. Por ejemplo, empiezo platicando, antes de leer el texto constitucional, se establece que imaginen ustedes esos momentos tan difíciles que les toca vivir a un país, como por ejemplo ir a una guerra contra otra nación, por ejemplo. Entonces no cabe duda que son situaciones, momentos muy especiales, muy difíciles, además de duros por la guerra misma. Pues hay otra serie de medidas que hay que tomar a nivel político con la finalidad de que la gobernanza y la gobernabilidad de un país sean posibles en situaciones tan duras o tan difíciles como una guerra. Hay otros momentos en donde también algunos otros derechos constitucionales pueden ser suspendidos, y esos tienen que ver, por decirles un ejemplo, que eso sí los hemos vivido un poco más frecuente, los estados de emergencia o estados de calamidad, cuando por ejemplo se vienen algunas catástrofes en donde hay algunas regiones del país que se ven afectadas por desastres naturales o por situaciones especiales o disturbios así, y entonces se establece bien el ámbito en donde va a estar vigente eso, y entonces se indica claramente cuáles son los artículos constitucionales que se van a suspender, el tiempo en que se van a restringir y, lo más importante, el territorio en donde estará vigente esa restricción de las garantías constitucionales. Entonces, sí existe una excepción o algunas excepciones, algunos momentos en donde las garantías constitucionales pueden suspenderse, y hoy ese será el tema que conversaremos. Y empiezo conversando el texto constitucional, qué es lo que nos está diciendo, y nos lo indica de esta forma. Artículo 138, limitación a los derechos constitucionales. Es obligación del Estado y las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos constitucionales. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública,
podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos que vamos a mencionar. Bueno, vean los motivos por los que se pueden suspender estas garantías. Dice que en casos de invasión, es decir, que un país invada al nuestro. Perturbación grave de la paz, es decir, que cuando en una región del país empiezan disturbios, violencia, etcétera, puede aplicarse esto. También actividades contra la seguridad del Estado y en el tema de calamidad pública cuando concurre hechos como los desastres naturales. Bueno, ¿qué artículos se pueden suspender? No significa esto que acabamos de leer de que toda la Constitución queda suspendida o queda restringida. No, son algunos artículos y no son muchos. En este caso los vamos a recordar. Uno, dice que el artículo que puede estar incluido es el artículo 5. Y para regresar en nuestra Constitución, el artículo 5 tiene que ver con la libertad de acción. Es decir, esa libertad de acción dice que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. No podrá ser ninguna persona perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Bueno, ese artículo puede restringirse. Otro que se puede restringir es el 6, la detención legal. Imagínense esto, porque en casos como los que estamos platicando, pues a lo mejor hay momentos en donde las detenciones hay que hacerlas sin mucho trámite por la situación que se está presentando, y entonces uno de los artículos que está autorizado en casos como estos suspender es el 6, que dice: ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa o delito o falta y en virtud de una orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. En casos de emergencia, en casos de calamidad, en casos de guerra, en casos de invasiones o cosas como estas, este es uno de los artículos que queda en suspenso, precisamente porque imaginen ustedes en un caso de guerra, en un caso de situaciones como estas, andar viendo que los invasores, por ejemplo, tienen que ir con un juez para que le dé la orden y todo, ahí cambia totalmente el panorama, y entonces el artículo 6 es otro de los que se puede restringir. El 9, de igual manera, el 9 nos platica de interrogatorio a detenidos o presos. También ese queda suspendido en situaciones extremas como las que hemos mencionado. Este es otro de los artículos que puede suspenderse. El 26 también nos lo indica. El artículo 26 dice la libertad de locomoción. Entonces es frecuente que en estos momentos que hemos mencionado que podrían originar la suspensión de garantías, es frecuente que se diga: bueno, señores, a partir de tal hora es prohibido andar en las calles, salvo si no es con un permiso, con una autorización, etcétera. Recordemos un poco que se ve ya lejos, sin embargo, hace un poco, cuando fue el confinamiento que se llamaba en pandemia. El acuerdo, habían veces que indicaba, bueno, a partir de las 13 horas ya nadie puede andar en las calles, sino que únicamente los cuerpos de seguridad, entidades de emergencia o personas con autorización. Entonces, en este caso, la libertad de locomoción es otro de los derechos que se pueden restringir en casos como estos. También el artículo 33, y el artículo 33 nos habla del derecho de reunión y manifestación. En situaciones extremas como las manifestadas hace un momento, pues entonces en este caso prohibido reunirse. Hay veces que se establece que más de 3 personas está prohibido las reuniones de ningún tipo. Y entonces es para casos especiales.
Y de igual forma, el artículo 35, que es la libre emisión del pensamiento, también podría restringirse en algunos casos. Y por último, el artículo 38 en su segundo párrafo y también el artículo 116, que tiene que ver con la huelga de trabajadores y cuestiones de ese tipo. Todos esos pueden suspenderse. Luego dice el texto, al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior, lo recuerdo porque son casos muy especiales, son invasión al territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado, calamidad pública. Entonces, cuando suceda este tipo de situaciones, el presidente de la República hará la declaración correspondiente. Es decir, que por eso es que se hace un acto público por medio de un decreto dictado por el Consejo de Ministros. Frecuentemente no se oye, no se escucha hablar mucho del Consejo de Ministros. ¿Cuál es el Consejo de Ministros? Bueno, es el cuerpo colegiado, llamémosle así, que se integra con todos y cada uno de los ministros de Estado, el presidente y vicepresidente de la República, y entonces todos juntos, en conjunto, toman la decisión y todos deben firmar el acuerdo por medio del cual se restringen estas garantías. Dice que se hará la declaratoria correspondiente por medio de un decreto dictado por el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros no frecuentemente saca decretos como tal, y entonces dice que se aplican las disposiciones según la ley de orden público. Bueno, y entonces ahí vamos a ver más adelante que hay diferentes categorías de estados de momentos en donde se restringen las garantías. Entonces dice el decreto, este documento que estamos hablando, dice que debe especificar, su texto debe decirlo claramente, los motivos que justifican esta decisión. B, los derechos que no pueden asegurarse en su plenitud, es decir, debe decir, bueno, se restringe el artículo 135, también el 137, solo los que hemos mencionado, pero debe de quedar bien claro. También el territorio que afecta, bueno, ¿es solo el departamento de Escuintla completo o es todo el país? Debe decirlo completamente. Luego, el tiempo que durará la vigencia, es decir, que durará 30 días o a partir de que empiece su vigencia, etcétera, debe indicarlo. Ningún acuerdo de este tipo tiene que quedar indefinido, debe especificarse. De hecho, este tipo de decisiones frecuentemente tienen que ser ratificadas por el Congreso de la República, y entonces el Congreso de la República tiene que tener bien claros estos puntos que platicamos ahora, porque por aquí justamente lo está diciendo. Dice, además, se convocará al Congreso para que dentro del término de 3 días conozca este acuerdo emitido por el Consejo de Ministros, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso que el Congreso estuviera reunido, deberá conocerlo inmediatamente. Entonces, bueno, Consejo de Ministros y presidente y vicepresidente son organismo ejecutivo. Crean el decreto correspondiente y en un máximo de 3 días hay que someterlo al punto de vista del Congreso de la República, que es organismo legislativo, y ahí lo pueden ratificar o lo pueden modificar o incluso en algún momento, señores, no, este decreto no va, no estamos de acuerdo, y entonces en este caso allí perdió vigencia el acuerdo creado por el Consejo de Ministros. Muy importante esto.
Bien, los efectos del decreto no podrán exceder de 30 días, lo que les estaba diciendo. Aquí no es de que, bueno, esto va a tener vigencia 1 año, 2, 3 años. No, 30 días por cada vez. Es decir, que podría ratificarse, pero hay que hacer esa solicitud de ratificación al Congreso de la República. Si antes de que venza el plazo señalado hubieran desaparecido las causas que motivaron el decreto, se le hará cesar en sus efectos y para este fin, todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión. Oigan bien, si ya terminó la emergencia, la situación que motivó la creación, cualquier ciudadano podría solicitar al Congreso de la República revisarlo para tomar en cuenta si se ratifica o no el estado, el documento que se autorizó. Vencido el plazo de 30 días, automáticamente queda restablecida la vigencia plena de los derechos. Es decir que vencidos los 30 días y el Congreso de la República no entró a conocer si va a ampliar el plazo, entonces automáticamente se restituyen los derechos para la población. Desaparecidas las causas que motivaron el decreto a que se refiere este artículo, toda persona tiene derecho a deducir responsabilidades legales procedentes por los actos innecesarios y medidas no autorizadas por la ley de orden público. Es decir que en ese periodo en donde las garantías constitucionales indicadas quedaron en suspenso, pues bueno, terminado ese periodo, cualquier ciudadano que se sienta perjudicado, que se sienta agredido, que se sienta que fue mancillado su personalidad, su individualidad, cualquier ciudadano tiene el derecho de deducir responsabilidades para con las autoridades o no autoridades que en algún momento se excedieron o violentaron los derechos ciudadanos. Entonces, en este caso, también en el artículo 139 habla de la ley de orden público y los estados de excepción. Y entonces dice, la ley de orden público no afectará el funcionamiento de los organismos de Estado, es decir, la vida continúa y sus miembros gozarán siempre de inmunidades y prerrogativas que les reconoce la ley. Tampoco afectará el funcionamiento de los partidos políticos, es decir, que esos derechos, eso sí, no pueden ser tocados. La ley de orden público establecerá medidas y facultades que procedan de acuerdo con la siguiente gradación. Existen diferentes categorías de decretos o de situaciones que pueden motivar. Hay uno que le denominan el A, estado de prevención, es decir, su nombre lo indica, es para prevenir situaciones y que en algún momento no degeneren o no escalen en peligrosidad, en daños a la propiedad, en agresiones a la persona humana, etcétera. Es para prevenir. Pero también hay otro que se denomina estado de alarma. Es decir, que cuando una situación ya ha avanzado, ya está en una situación difícil, puede decretarse un estado de alarma. También existe el estado de calamidad pública. Este regularmente se establece en momentos en los que el territorio nacional está, por ejemplo, afectado por desastres naturales. Recuerdo el último gran estado de calamidad fue en los años final de los 70 con el terremoto de 1976. El territorio nacional fue debidamente cubierto por un estado de calamidad porque era casi generalizado el desastre sucedido. Existe también el estado de sitio. El estado de sitio en algún momento especifica, bueno, para tal territorio, para tal periodo, se van a restringir tales y cuales garantías. Y frecuentemente el estado de sitio incluye la restricción al artículo que tiene que ver con la
movilidad con la locomoción, y entonces en este caso el estado de sitio es uno de ellos, y uno de los graves es el estado de guerra, que afortunadamente nosotros por lo menos el tiempo que lleva de vigencia nuestra Constitución, no hemos tenido necesidad de recurrir a un estado de guerra. Así es que estas son las consideraciones en cuanto a los momentos en donde algunos artículos de la Constitución pueden ser limitados en su aplicación en el territorio nacional o en una parte de ese territorio. Es muy importante porque en más de una ocasión se reitera que la Constitución y que hay que defenderla y todo. Bueno, hay algunos momentos, pero si se dan cuenta es por motivos de una cuestión, una gravedad inusitada, una situación que amerite prevenir o que vaya a escalar en situaciones mucho más complicadas. Entonces es el momento en donde se pueden aplicar este tipo de medidas. Es una medida con la que cuenta en este caso el organismo legislativo y el organismo ejecutivo con la finalidad de prevenir la escalada de situaciones de violencia que además perjudican un poco la movilidad, que en donde hay momentos en donde, por ejemplo, la prioridad es que circulen por las carreteras vehículos que llevan ayuda, vehículos que transportan personas con padecimientos o con afectadas por alguna tragedia, y entonces la prioridad es para ellos y por lo tanto a todos los demás hay que restringirlos, y así otro tipo de artículos que ya se dieron cuenta ustedes cuáles son. En este caso, pues les invito a que vayan a leer los artículos, lean detenidamente. No es toda la Constitución la que se puede restringir, son apenas unos 5 o 6 artículos los que mencionamos acá, y entonces solo esos y bien especificado y además siguiendo un procedimiento. En este caso tampoco se trata de que una persona, es decir, que un presidente no podría decir, bueno, se restringe tal esto. No, tiene que ser una decisión tomada en un Consejo de Ministros, firmado el acuerdo, se envía al legislativo y ahí tiene que ser ratificado por la presencia de los diputados del Congreso. Así es que esta es la conversación que hoy les he traído. Siempre un gusto compartir con ustedes. Por favor, pues compartan esta página, agradeciendo a la plataforma de YouTube de Artículo 35 que nos da hospedaje para colocar este contenido, pero también pueden seguirlo, ahí están acumuladas también las diferentes ediciones de este programa y de otros en la página de Facebook denominada Consultores Pedagógicos. Su amigo Douglas Vázquez, pues los espera en la próxima, en donde vamos a continuar estudiando contenido de nuestra Constitución, en donde entraremos al capítulo 1, el ejercicio del poder público, muy importante. Vamos a empezar a platicar ya de instituciones, cómo se conforman, sus atribuciones. Empezaremos a conocer, por ejemplo, próximamente el organismo legislativo, qué normativa hay que seguir relacionada con la Constitución. Después ya viene organismo ejecutivo, luego el judicial, instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, como la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, etcétera. Pues de todo eso vamos a estar platicando en las próximas reuniones. Así es que siempre es un gusto saludarles. Nos encontramos en la próxima edición. Un gusto de saludarles.